Democracia es una palabra que está muy manoseada y tiene un montón de acepciones, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que hay democracia política, no, democracia formal y democracia real, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener toda una fachada democrática y en la realidad vivir de una forma muy autoritaria. La economía y la política son dos poderes que rigen la vida humana. Hay momentos en que la política puede sojuzgar a la economía, entonces se dan procesos más democráticos, se dan procesos de menos exclusión, de más integración de la gente, de mayor hermandad, de mayor solidaridad. Y hay momentos en que la economía da un paso al frente y sojuzga a la política, entonces son los momentos de neoliberalismo, los momentos donde no importa nada la persona, no importa el ser humano, lo único que importa es acumular. Y el dinero es una fuente de autoridad, ¿no? En el sistema nuestro que vivimos ahora. Y entonces el dinero ejerce una autoridad que está muy lejos de ser democrática. Consideramos muy importante poder nombrar y recordar al del Día de la Democracia, de la restauración de la democracia, y el Día Internacional de los Derechos Humanos, dos hechos históricos que para Argentina son muy importantes, que es la vuelta a la democracia después de largos y oscuros 7 años de dictadura cívico-militar, y a la vez el día que a nivel internacional se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ese sentido creemos muy importante poner sobre la mesa que poder debatir, y abrir un poco el debate acerca de la idea y de todo lo que gira alrededor de la democracia. Es un momento y una coyuntura histórica en el cual está muy en debate el tema de la democracia, porque justamente gobiernos de derecha tenemos de montones, y vemos cómo a través de las elecciones y legitimados con el voto llegan propuestas políticas que no favorecen los intereses de la mayoría, que son proyectos de derecha. Y en ese sentido nos parece que se doblan, se multiplican los desafíos de pensar a la democracia en términos de participación activa, directa, protagónica de la gente, del pueblo, de las mayorías, y de poder tener más claridad de cuáles son los proyectos que defienden nuestros intereses y cuáles no, y cuáles abiertamente no están en ese sentido defendiéndonos. De poder pensar a la democracia como una participación activa de los que más nos cuesta tener esa participación activa. Es difícil, es un camino re largo y es un proceso en el cual se aprenden un montón de cosas. Y tenemos un montón de ejemplos que nos guían y que nos orientan. Fidel, Chávez, todos ellos han podido aportar muchísimo a pensar prácticas democráticas, a poder poner la imaginación en función de eso, en función de nuestras necesidades como sectores subalternos. En un Estado de Derecho me parece que el respeto por las libertades individuales, las garantías y los derechos esenciales de todos es una lucha y bueno, a mí me toca librarla desde mi tarea en el Poder Judicial, fundamentalmente cuando los derechos de los pibes no son respetados. De notorio hoy la época en la cual nos ha tocado o nos está tocando atravesar, en el sentido de que a partir de estas actuaciones judiciales en las cuales estoy teniendo, y que bueno, habeas corpus en favor de los pibes de estas 3 localidades de la provincia de Buenos Aires, manifiestan un no respeto de este Estado democrático, y porque siento como que hay una especie de Estado policial, por decirlo de alguna manera, por cuanto uno puede coartar las libertades de otras personas en tanto en cuanto las otras personas realicen conductas que no sean permitidas. No puedo coartar libertades con el fundamento de prevenir el riesgo social, porque ahí estaríamos incurriendo en lo que sería un derecho penal de autor, que va absolutamente en contra de un Estado democrático y un Estado de Derecho
como el que estamos viviendo. La democracia ideal es un objetivo al cual cumplir. Todavía hay mucha no inclusión. O sea, creo que la democracia es el estado, digamos, el contexto político en el cual es más propicio para respetar todos los derechos humanos de todas las personas. Ahora, eso es un objetivo, un ideal a cumplir dentro de ese contexto democrático. Y en eso hay que ir, digamos, caminando hacia ese objetivo, que me parece que esa es la cuestión. Hoy, digamos que la democracia facilita ir caminando hacia ese objetivo de respeto de la totalidad de los derechos contemplados en toda la normativa internacional y hoy jerarquizados al mismo nivel que la Constitución por la reforma 94. Entonces, ese Estado democrático es lo que permite esto. Si viviésemos un Estado autoritario y dictatorial, obviamente que nada tiene que ver con los respetos de los derechos esenciales de todos y cada uno de nosotros. Los derechos humanos no pertenecen a ningún partido político, la democracia no pertenece a ningún partido político, es una construcción que es colectiva. Y la verdad que por ahí enmarcarlo en determinadas cosas en un momento complicado a nivel país, en un momento donde la democracia se ve afectada y se ve complicada, por ahí hablar hoy de democracia orientada a un partido político, a un sector, a determinadas palabras que identifican a alguien, la verdad que por ahí es herir susceptibilidades en un momento donde necesitamos estar todos juntos para poder luchar y sobre todo para poder luchar para mantener esta democracia. Porque si no, esta cuestión de las divisiones nos llevan hoy a estar en la situación en la que estamos, donde la verdad que la democracia peligra totalmente, más allá de que todo se vea solapado por una cuestión mediática que no nos deja ver la realidad. Si nosotros realmente no nos ponemos al frente de una lucha que sea colectiva, realmente este modelo se va a terminar de instalar y va a ser muy difícil volver hacia atrás y va a ser muy difícil poder mantener la democracia. La verdad que como militantes políticos defendemos y defendimos la democracia siempre, porque creemos en la democracia como el único medio para poder llevar adelante un país. La única manera que podemos ser todos iguales es a través de la democracia. Y la verdad es que necesitamos esto, necesitamos unirnos y necesitamos, pero no la unión como una utopía o como una simple palabra. Necesitamos entender que tenemos que defendernos como pueblo, porque la historia de nuestro pueblo nos marca que tenemos que estar todos juntos. Creo que la democracia es un capital de todos los argentinos, que durante los últimos 33 años y a pesar de las grandes crisis que hemos atravesado hemos podido consolidar, conformando además el periodo más largo de nuestra historia reciente, pero que tiene todavía muchas dudas pendientes, porque por lo general cuando hablamos de democracia nos remitimos al concepto de libertad, ¿no? La libertad para elegir a nuestros gobernantes, la libertad para elegir a nuestros representantes, pero solemos omitir o soslayar otro concepto central que es la contraparte necesaria del concepto de libertad y que es la igualdad, porque sin igualdad de oportunidades no hay verdadera libertad. Sabemos que no es lo mismo para un compatriota que nace en un barrio marginal del conurbano o en un pueblito del interior profundo que para otro que lo hace en la ciudad de Buenos Aires o en una capital de provincia, construir un proyecto de vida pleno y satisfactorio. Entonces creo que ese tiene que ser el horizonte sobre el cual tenemos que seguir desarrollando nuestra experiencia democrática para que la libertad no quede reducida a la mera libertad de empresa, libertad de comercio o la posibilidad de elegir autoridades cada 2 o 4 años, sino que se resignifique y tenga que ver con la libertad y la posibilidad de realizarnos plenamente como ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho. Creo que en este sentido el trabajo de los organismos de derechos humanos,
de madres, abuelas, hijos, siempre ha sido consecuente y han luchado no solo por lo que son sus banderas tradicionales de memoria, verdad y justicia, sino que también se han sumado históricamente a tantísimas luchas populares que tienen que ver con la dignidad del pueblo argentino, entendiendo justamente que la mejor forma de defender la democracia es garantizando a todos los argentinos la posibilidad de realizarse plenamente. Cuando uno empieza a pensar en la definición estricta, digamos, de democracia, a mí se me vienen las definiciones que me dieron en la escuela. La democracia como el hecho de ir a votar y bueno, y de poder expresarse libremente sin que nadie te censure, poder pensar lo que vos quieras. Y bueno, más o menos ahí te vas quedando porque se simplifica mucho. Cuando uno va terminando de ver el concepto de democracia, lo que le queda es que la democracia es algo. Tampoco se explica como una construcción colectiva, de una construcción integrada de todos los sectores de la sociedad. Cuando uno empieza a crecer y empieza a transitar por una etapa de la vida en la que ya hay muchas otras cosas que también interfieren en sus opiniones, empieza a formarse una opinión de todo lo que está sucediendo, de su entorno, empiezan a aflorar las dudas, ¿no? Empieza a decir, ¿qué es esto de la democracia? La democracia es realmente votar y poder decir lo que estás pensando nada más. La lucha de Madres de Plaza de Mayo, la dictadura, ¿se debió nada más a que podamos votar hoy en día? No. Entonces ahí es cuando uno empieza a buscar respuestas. Empieza a buscar respuestas y se encuentra con ámbitos de militancia, acorde a su ideología. Cuando uno se introduce en los ámbitos de militancia, se empieza a dar cuenta que la democracia no es únicamente ir a votar, ¿no? Entonces se empieza a entender que hay muchos otros derechos y garantías que entran dentro del concepto de democracia y que se empieza a hacer mucho más amplio, ¿no? Y que empieza a corresponderse con muchas cuestiones de la actualidad que uno está viviendo y que antes por ahí no lo tenía en cuenta. Bueno, la juventud es algo que acompaña los reclamos de los trabajadores, de los sectores más humildes. Es un sector que se ve sumamente comprometido con los reclamos del resto de la sociedad. Tal es el ejemplo del Cordobazo, donde la juventud sintió la obligación de acompañar a los trabajadores, entendiendo que era una problemática que atravesaba toda la sociedad. Porque la juventud también son trabajadores, también son humildes, también son excluidos. La juventud se ve en todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido no queda otro camino que comprometerse con la lucha para que la democracia sea realmente representativa, para que no existan ni opresores ni oprimidos. Que bueno, empecé el secundario en marzo del 76, no entendía muy bien qué pasaba, pero bueno, uno ya venía, aunque éramos chicos, veníamos viendo un poco todo el tema de cómo venía el país, de que estaba todo muy raro. Bueno, ahí me enteré entonces en marzo del 76, yendo al secundario, que había habido un golpe militar. Recuerdo, la verdad es que era muy chica como para acordarme no sé, no tuve racia ni ese tipo de cosas, no la sufrí de ese lado, pero sí me acuerdo que me dio mucha impresión. Yo iba a la escuela comercial y un día volviéndome caminando a mi casa veo un montón de gente, mira, me acuerdo y me hace mal, veo un montón de gente llorando, gritando por la calle y gritaban, se la llevaron a Graciela, y era Graciela Ramos. Toda la situación para un chico, ver toda esa situación de desesperación, la verdad es que no entendía nada, me quedó grabado por eso. Y bueno, nada, fuimos creciendo un poco con eso. Después ya a los 16, 17, a mí 16, 17, 18, ya empecé a escuchar, a interesarme un poco más por lo que se venía, ¿no? Que ya veo que se venía sabiendo que ya no daba para más ese proceso. O me queda la costumbre de llevar siempre el documento cuando en la cartera, porque seguramente te lo iban a pedir y si no te podían llevar.
Y bueno, entonces para mí la democracia es una forma de vida que no tiene tanto que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De si votaste o no votaste o a quién votaste. Sino que tiene una forma de vida que pasa desde la familia, desde el núcleo más chico de la sociedad, ¿no? Manejarse de manera democrática, con construir, con construir el día a día, con tomar las decisiones un poco en base a las necesidades de todos, desprenderse un poco del egoísmo, ¿no? Y de la cosa verticalista y entender que todo pasa por las necesidades de todos. Para nosotros la democracia está íntimamente relacionada a los derechos humanos, no la podemos desdoblar. No, porque para un montón de compañeros, de compatriotas, la democracia ha sido la vida. En comparación al momento que venía de la dictadura cívico-militar y genocida, que significó la pérdida de familiares, el robo de bebés, cualquier tipo de violación aberrante a los derechos humanos, la recuperación de la democracia con los enormes defectos y las cuentas pendientes que todos sabemos que la democracia tiene, para un montón de compañeros la democracia fue la vida, fue volver a vivir, o al menos tener esa tranquilidad de que había un sistema que le ofrecía una mínima garantía de que no iban a ir caminando por la calle, los iban a chupar e iban a desaparecer. Quizás lo dificultoso o el desafío más importante que tenemos nosotros es que esa democracia no pierda contenido, no pierda intensidad, porque en la intensidad de la democracia está la posibilidad de conquistar nuevos derechos. Una democracia sin vibración, sin resonancia, una democracia silenciosa no es democracia, porque la sociedad es conflicto por definición, y a veces en el conflicto y en resolver ese conflicto está la amplitud de derechos. Porque la democracia es democracia también cuando se le quita el velo al poder y el ciudadano común entiende que los medios no simplemente informan, sino que también defienden intereses, que las empresas no son entidades sin fines de lucro, sino que tienen intereses enormes en las ganancias, o sectores productivos como el agropecuario que están dispuestos a hacer política, a meterse en la política, a hacer lobby para que esa democracia les dé lo que ellos necesitan. Enfrente estamos nosotros. Hablar de democracia en estos días es difícil. Es difícil porque estamos en un país que todavía tiene presos políticos. Es difícil porque a nivel nacional, provincial y municipal estamos gobernados por un grupo de mercachifles que se cagan en los derechos humanos y que toda la vida se cagaron en los derechos humanos. Hablar de democracia es difícil, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Por eso es importante el laburo que hacen siempre las organizaciones de derechos humanos. Es importante el trabajo, el reconocimiento nacional e internacional de las madres y las abuelas. Es importante no dejarnos ganar, es importante no dejarnos vencer nunca, porque es la única forma que tenemos de consolidar esta democracia que, aunque sea difícil hablar de ella, es fundamental, es necesaria. Y como digo siempre, compañero, acá no se rinde nadie.